Carpeta de Electricidad Industrial. Alumno Bruno Yáñez. Profesor Pablo Rubio. Curso cuarto segunda. Escuela 424 Reinaldo Merín. Temas, conceptos teóricos, preguntas. 1. Dispositivo de protección y maniobra. 2. Motor y generador de corriente alterna, monofásica y trifásica. Fusible. Componente eléctrico hecho de un material conductor que tiene un punto de fusión muy bajo. Los fusibles son dispositivos de seguridad que protegen a las instalaciones eléctricas y electrodomésticos y en general a cualquier aparato electrónico conectado contra posibles sobrecargas. El principio de funcionamiento del fusible es muy simple. Se basa en intercalar un elemento más débil en el circuito de manera tal que cuando la corriente alcanza niveles que podrían dañar a los componentes del mismo, el fusible se funda e interrumpe la circulación de la corriente. Interruptor. Dispositivo para abrir, cerrar o desviar el paso de la corriente eléctrica en un circuito. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Por ello, su función principal es el encendido y apagado de una luz. Pulsador. Un pulsador es un operador eléctrico que cuando se oprime permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja oprimir lo interrumpe. Un interruptor o pulsador eléctrico es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. Su principio de funcionamiento es poder manipular la corriente, pero siempre manteniendo apretado o no apretado el pulsador. Conmutador. Dispositivo para cambiar la dirección o interrumpir el paso de una corriente eléctrica en un circuito. En una instalación eléctrica, un conmutador es un dispositivo eléctrico o electrónico que permite modificar el camino que deben seguir los electrones. Se asemejan a los interruptores en su forma exterior, pero los conmutadores, una vez que desconectan un circuito, conectan otro inmediatamente. El conmutador de un motor eléctrico es un elemento común en las máquinas rotativas de corriente continua. En un generador, al cambiar la conexión de cada bobina, recoge una corriente continua unidireccional, que desde el propio conmutador se suministra al circuito externo. Seccionador. Dispositivo de seguridad para interrumpir la continuidad de un circuito de instalación eléctrica. Son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes de una instalación eléctrica, para efectuar maniobras de operación o bien de mantenimiento. La misión de estos aparatos es la de aislar tramos de circuitos de una forma visible. El seccionador es un circuito de ruptura lenta que trabaja en conjunto con un interruptor y un disyuntor, y por sus características debe utilizarse sin carga o en vacío, por lo que el procedimiento de desconexión debe seguir ciertos pasos para garantizar el éxito de la operación y por tanto la seguridad. Contactor. Interruptor automático que sirve para restablecer los enlaces entre distintos circuitos o aparatos eléctricos. Su principio de funcionamiento se basa en que el aumento de temperatura de forma de ciertos elementos bimetales para accionar cuando alcanza ciertos valores. Unos contactos auxiliares que desactiven todo el circuito y energicen al mismo tiempo un elemento de señalización. Interruptor o disyuntor diferencial. Un interruptor diferencial es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna. Sirve para proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación, contacto directo o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento por partes activas de la instalación, contacto indirecto. También protegen contra los incendios que pudieran provocar dichas derivaciones. Es un dispositivo de protección muy importante en todas las instalaciones, tanto domésticas como industriales, ya que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y mesas metálicas de todo aparato eléctrico.
Relé térmico. Los relés térmicos o relés de térmica de sobrecarga son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o continua. Los relés térmicos poseen 3 biláminas compuestas cada una por 2 metales con coeficientes de dilatación muy diferentes, unidos mediante laminación y rodeadas de un bobinado de calentamiento. Cada bobinado de calentamiento está conectado en serie a una fase del motor. La corriente absorbida por el motor calienta los bobinados, haciendo que las biláminas se deformen en mayor o menor grado según la intensidad de corriente de dicha corriente. La deformación de las biláminas provoca a su vez el movimiento giratorio de una leva o de un árbol unido al dispositivo de disparo. Este dispositivo de protección garantiza optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de calentamiento anómalas, la continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones, evitando paradas imprevistas y volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores condiciones de seguridad posible para los equipos y las personas. Relé temporizador. Los relés temporizadores son dispositivos electrónicos que permiten en función de tiempos ajustados conmutar una señal de salida de acuerdo con su función. Presentan electrónica digital que proporciona elevada precisión y respetabilidad e inmunidad a ruidos. Un relé temporizador es un componente que está diseñado para temporizar eventos en un sistema de automatización industrial, cerrando o abriendo contactos antes, durante o después del periodo de tiempo ajustado. Estos aparatos son compactos y constan de un oscilador que proporciona impulsos, un contador programable en forma de circuito integrado y una salida estática o de relé. Además, los relés temporizadores permiten realizar ciclos de automatismos simples en lógica cableada o pueden ser utilizados como complemento de autómatas programables industriales. Estos equipos los podemos encontrar en las siguientes aplicaciones: industria y construcción, tableros de control de máquinas sencillas, control de procesos, apertura de puertas automáticas, alarma y control de acceso, encendido de luces, barrera de automóviles, partida de motores. En general, también aplicaciones que requieren de tiempo que espera con ajustes frecuentes y sencillos. Llave termomagnética. Es popularmente conocida como llave térmica. Este dispositivo protege la instalación del recalentamiento de los cables para evitar que se quemen o queme alguno de los productos que estén en el circuito, como licuadoras, televisores, etc., ante una sobrecarga. Cuando aumenta demasiado la corriente que circula por el circuito, este dispositivo se calienta y corta. A diferencia de los fusibles que deben ser reemplazados tras un único uso, la llave termomagnética puede ser reconectada. Por ejemplo, si en una vivienda se conectan más aparatos de los que la instalación puede soportar, la llave actuará para impedir el sobrecalentamiento que podría derivar en un incendio. Luego del arreglado de los aparatos que estén en malas condiciones o del circuito que esté en malas condiciones, el relé se puede volver a reconectar para seguir usándolo. Circuito de mando y de potencia. Circuito de mando. En el circuito de mando se representa la lógica cableada del automatismo mediante cables conductores, y en él se incluirán los equipos que por un lado reciben información de los distintos elementos de captación. Los mandos manuales deben proporcionar un control sobre la maquinaria que se desea controlar, pero siempre teniendo en cuenta que lo primordial es mantener asegurada la seguridad de los operarios que la controlan. Como los circuitos de mando realmente son un manejo de los circuitos de potencia
pero a distancia, esta circunstancia evitará que los operarios que controlan un proceso tengan que efectuar desplazamientos innecesarios. Circuito de potencia. El circuito de potencia es la parte de la controladora que más consumo de corriente necesita. Esta parte es la que se encarga de excitar los relés para activar un dispositivo a su salida, ya sea un motor de continuo, una bombilla, etc. Motor y generadores de corriente alterna monofásica y trifásica. Monofásica. La definición más simple y concisa para definir esta máquina es la siguiente. El motor monofásico es una máquina rotativa que convierte energía eléctrica en energía mecánica. El funcionamiento de un motor monofásico consiste en generar energía mecánica a través de la energía eléctrica, basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y un núcleo magnético al que se le aplica una corriente eléctrica. Trifásica. Podemos definirlo como una máquina rotativa eléctrica cuya función principal es la de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Los motores trifásicos se elaboran con distintas potencias y están diseñados para trabajar con dos tensiones diferentes. Normalmente se usan para herramientas industriales, montacargas y ventiladores, sopladoras, maquinarias elevadoras o vehículos de tracción, entre otros. Una vez que la corriente eléctrica llega por las fases del motor, en la parte del estator se produce un campo magnético que genera corriente. Esta corriente hace que el motor gire, transformando así la energía eléctrica en energía mecánica. Los movimientos de la corriente trifásica son continuos. El rotor no va a la misma velocidad que el campo magnético, y esto ocurre porque el movimiento del rotor se atrasa cada vez que recibe un impulso. Inversión de giro de un motor trifásico. Mediante la utilización de lógica cableada podemos realizar la inversión de giro de forma controlada por medio de contactores, temporizadores y elementos de mando y señalización. Tendremos un circuito de potencia encargado de alimentar el motor y un circuito de mando encargado de realizar las maniobras según el diseño realizado.